Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un surrealista que se llama André Masson, que también está muy consagrado a nivel mundial y que es una persona que nace en el campo, como si dijéramos en la Francia profunda. No es ningún multimillonario como está hablando de otros. Este es un chico normal que nace en un entorno familiar, pues de un pueblecito de Francia, y poco a poco se va, está en la Escuela de Bellas Artes, luego se va a Bruselas a estudiar, luego continúa en París y luego es la guerra mundial, como no, cuando él ya lleva haciendo cositas y lo hieren gravemente en el pecho y en la batalla, no me acuerdo cómo se llama, ahora la diré, Simun o Semun. Ya sabéis que hay como varias batallas donde hay no sé cuántos mil muertos. Yo estuve leyendo las batallas esas, 70.000 muertos, digo, madre mía, qué carnicería. Bueno, el caso que él es herido en el pecho de muchísima gravedad y se pasa más de un año en el hospital convaleciente, muy delicado. Después se muere con 91 años, ¿eh? Pero lo de menos es la herida en el pecho que le deja, su trauma está en otro sitio. Después de la guerra tiene como una depresión muy fuerte, bueno, algo más que una depresión, porque lo internan un tiempo en un hospital psiquiátrico, no en un manicomio, pero no mucho tiempo, he de deciros también. Por lo visto debía de ser como muy común la especie de shock postraumático, aunque el shock postraumático es esquizoide, no sé lo que tendría. Bueno, el caso que estaba deprimido era un muchachillo joven que había visto horrores, sensible, porque él era artista y se pasa un tiempo en el hospital. Bueno, el caso es que empieza otra vez a trabajar en arte y se recupera al 100% y le van las cosas estupendamente. Lo cual quiere decir que las historias tristes muchas veces tienen finales felices. Eh, Me llena de esperanza porque es que no cuento nada más que historias de borrachos, deformes y no sé. Bueno, la verdad es que también la edad acompañaba, era bastante jovencito. Entonces se pone a pintar y con grandes dificultades después de haber tenido un rodaje, y en una de las exposiciones que hace lo ficha André Breton y le dice: oye, ¿tú quieres venir con nosotros los surrealistas? Estoy haciendo una síntesis así a bote pronto. ¿Quieres formar parte del grupo surrealista? Y dijo: pues sí, él había estado previamente con los cubistas, etcétera. Es normal que os cuente esto de los artistas porque tener en cuenta que ahora mismo están todos los pesos pesados del mundo, están en Montparnasse, en París y alrededores, y como mucho la Costa Azul. Entonces, claro, estos son jovencitos y ejercen una influencia terrible porque digamos, Picasso a principios de siglo, Picasso y otros a principios de siglo ya están haciendo cosas, y entonces, claro, ellos empiezan y son muy, ¿cómo se dice?, influenciables, por decirlo de alguna forma. Están buscando su discurso y es fácil que, además, como en el caso de Breton o de Duchamp, que habían estado primero en el Dada y después se pasan al surrealismo, etcétera, es fácil que se influyan por lo que hay en el momento. Y bueno, le van bien las cosas. Él empieza a ser surrealista en 1924 aproximadamente. No es que empieza, sino que es admitido en el grupo, expone con ellos. Él previamente tiene un atelier donde le compra, ¿cómo se dice?, obra Gertrude Stein, Ernst Hemingway, etcétera. Y las cosas más o menos le funcionan, pero conforme va creciendo como artista, como he contado antes con Dalí, con otros surrealistas, pues en 1930 empieza a ver que hay el grupo surrealista muy grande, alberga mucha gente que no tienen, aparte que no hay una línea porque es poético, el surrealismo, por decirlo de alguna forma. No hay una línea entre los mismos miembros, que cada vez son más. Hay muchísimas divergencias a nivel emocional. Quiero deciros que pensar que Dalí, por ejemplo, se adhiere al pronunciamiento del 36 de Franco, y sin embargo Luis Aragón es comunista, que se solidariza, para que os hagáis una idea de hasta qué punto no tenían nada que ver. Ni tenían nada que ver pintando, ni tenían nada que ver emocionalmente, ideológicamente. También es cierto que son muy jóvenes, entonces claro, es normal que en una primera etapa te dejes como tutorizar y que con el tiempo tú vayas buscando tu discurso propio. Bueno, el caso es que aproximadamente para 1930, cosas así, ya se aleja. Y después, en un momento dado, tiene otra vez otra aproximación en el 36, pero después en el 42, adiós, muy buena. Y he de deciros que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él, visto lo que le pasó a la primera, que ya un hombre de 40 y tantos años y tal, Estados Unidos da la opción de que los artistas europeos puedan marcharse allí, y se marcha y se
va con ética y le van las cosas muy bien. De hecho, la primera exposición que tiene retrospectiva, la primera exposición grande, la tiene en Baltimore, creo, en 1942. Bueno, después de todo esto, él ha pasado por diferentes fases, por diferentes etapas, y cuando vuelve, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Francia, expone en Francia, y entonces vuelve con un estilo distinto porque está en contacto con los indios, está en contacto con otras mitologías. Tener en cuenta que América es un continente magno, gigantesco y con gente diferente, con otras cosmovisiones, por decirlo de alguna forma, y entonces viene con una pintura distinta, pero cada vez se hace más abstracto. Tener en cuenta que en los años 40 en Estados Unidos está el expresionismo abstracto, que es la abstracción pura, y claro, a él también le influyen, pero también le influyen otro tipo de pintura que hace, que es el que esté captado por la mitología. Y os voy a decir una cosa, en un momento dado, no sé si 8 o 10 museos, lo diré, hacen una retrospectiva de él, no sé si en los 70, los 76, el Kirk Museum, el Agua de Londres, no sé, ahora os lo contaré, 7, 8, 10 museos, como si dijéramos, le rinden homenaje en el Pompidou, en una obra de lo que ha sido toda su vida artística. Bueno, voy a empezar por el principio. He hecho el blog y he puesto una fotografía preciosa, una fotografía de sus piezas, y espero que os guste. Os voy a empezar desde cero, desde cuando nace. Tengo que leerlo porque son nombres franceses que no sé ni cómo se dicen. Balagny-sur-Terrain o algo así, que está en el departamento de Oisy, se escribe Oisy, yo que sé cómo se dirá, en Francia, el 4 de enero de 1896. Va casi con el siglo, casi. Llega a vivir 91 años, y eso que es herido de muchísima gravedad en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, afortunadamente era joven y afortunadamente se acogió a trabajar en algo que le encantaba, que era el arte, por suerte, lo redimió. El arte es así de maravilloso. Bueno, crece en un ambiente totalmente rural, o sea, sus padres ni se dedican, ni él ve cuadros, ni va a museos, ni nada de nada, pero le gusta, y entonces él tiene el vínculo con la naturaleza que le acompaña siempre que hace el cuadro sale algo de la naturaleza, toque o no toque, bueno, algo que es una de sus influencias. Después ya veréis cómo lee a Nietzsche y también le acompaña siempre, o sea, es que Friedrich Nietzsche, Friedrich, como dicen los alemanes, Friedrich Nietzsche fue un impacto, diría que en varias generaciones. Bueno, con 11 años se matricula en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela Decorativa en Bruselas. Me imagino que tendría algún tipo de beca, alguna cosa, pero era un chico modesto del campo y bueno, pues se fue a Bruselas. En la que tiene como maestro a un simbolista que es Constant, no me acuerdo, Montal. Con 16 años le dan el Gran Premio de Pintura de la Academia, o sea, él ya está despuntando. Y después de eso se va a París, a la Escuela de Bellas Artes, y allí pues le fascinan muchísimo los temas mitológicos. A mí también, pero no me gusta cómo lo tocan todos los autores, hay que decirlo. Y sobre todo le gusta Nicolas Poussin, por lo que también aparece en su obra los temas mitológicos. Ya veis cómo conforme va creciendo, va incorporando cosas distintas, tanto culturales como la naturaleza, como lo que ve allí. Bueno, en 1914 lee a Friedrich Nietzsche y bueno, pues le impacta mucho y también le va a acompañar, va a ser una grandísima influencia a lo largo de su vida y en su obra. Bueno, en 1915 estalla la Primera Guerra Mundial, ya lo sabéis, y fue una carnicería que cuando estuve viendo arquitectura, tengo que volver a la arquitectura, los memorándum, el número de gente que había muerto, 70.000 en una batalla, y yo digo, madre mía, qué barbaridad, 70.000 jóvenes, 70.000 familias arruinadas, Dios mío, más todo lo que se quedarían heridos y se morirían después o se quedarían tullidos, por favor. Bueno, se une a la infantería francesa cuando estalla la Primera Guerra Mundial y entonces lucha en la batalla de Somme, que no sabía, con 2M. Es que yo me acuerdo de Verdún y me acuerdo como... esta fue tremenda, yo creo que fue peor que Verdún. Y bueno, ahí es herido gravemente en el pecho y tiene una estancia prolongadísima de hospitalización. Prolongadísima digo porque un año es sobrevivir a un año de hospital es casi tanto como sobrevivir a lo que le hicieron en el pecho. Qué mala soy. Bueno, la experiencia le traumatiza y ya sabéis, os he contado en la síntesis que lo tienen que internar en un hospital psiquiátrico que afortunadamente pasa a ser
poco tiempo y una etapa de su vida en la cual no jamás vuelve. O sea, después es una persona armónica, por decirlo de alguna forma, armónica emocionalmente. Bueno, en 1920 practica el cubismo. Afortunadamente el arte redime antes y ahora. Y al conocer a Max Jacob, bueno, pues se adentra en el surrealismo y entonces él pinta surrealista, pero no está en el grupo de los surrealistas todavía. Él simplemente es que es amigo de un surrealista, Marc Jacobs, que no se ha hablado, pero debería, y estoy aquí estancada con el surrealismo, tengo que pasar, que quisiera hablaros del Picasso cubista o del futurismo, que me encanta. Y entonces el marchante Kahnweiler le hace firmar un contrato. Ya sabéis que las galerías te hacen firmar un contrato de exclusividad a cambio de otras cosas, de que te promociona, etcétera, etcétera. Y después Ernst Hemingway y Gertrude Stein están en su estudio hay muchísima gente, hay siempre muchísima, ¿cómo se dice?, animación. Eso es muy normal, no de todo, no de todo, pero sí de la mayoría. Y entonces le compran obra y él se siente muy feliz porque es un chavalillo que está empezando. Y bueno, en su atelier. Y su atelier, que es la Rue de Blomet o algo así, no sé cómo se dirá, Rue, sí que sé, en la calle Blomet. Y entonces se convierte aquello como en un lugar como muy concurrido de gente, de muchísima animación, de artistas y escritores. Ya sabéis que el surrealismo primero fue un movimiento literario, poético. Bueno, en 1924, cuando hace una exposición, André Breton le pide que por favor que se una al grupo surrealista, que el tipo de pintura que está haciendo es surrealista y que él estaría muy feliz de que así fuera. Y claro, él dice que sí, por supuesto, es lo más de lo que está ocurriendo ahora mismo en Francia. Bueno, es que Breton ha visto la exposición que ha hecho individual en la Galería Simon. Y le ha gustado muchísimo. Bueno, en ese momento el artista se vuelca de lleno en la técnica del automatismo surrealista. Después lo va abandonando, porque ya sabéis que esto es como un discurso que si te quedas te convierte en una caricatura de ti mismo, ¿no? Siempre, os he dicho muchas veces que cuando se hacen nuevas series, siempre tienes que intentar hacer cosas diferentes, a tener un registro nuevo, no por nada. Y haciendo cosas diferentes y un registro nuevo, siempre arrastras cosas tuyas, que es inevitable, pero siempre hay que intentar mejorar, evolucionar, etc. Bueno, en 1925 numerosos dibujos son publicados por la revista. Ya sabéis que los surrealistas son muy activos en publicaciones, como os conté ayer de Picabia, y entonces muchos de sus obras se promocionan a través de una de las publicaciones que es la Revolución Surrealista, que la gestiona Breton. El de Picabia era 259, no sé qué, pero también aparecen muchísimos y también fueron muy activos en eso, en autopromoción, fueron muy modernos, Dada para nada. Bueno, curioso y experimentador siempre, este señor comienza a utilizar, mira, coge los cuadros y los llena de grasa, entonces les tira arena, ¡fum!, y después pinta sobre eso y le salen cosas chulísimas. Y, previamente engrasado para que la arena se pegue. No sé cómo lo haría, porque yo he trabajado también con material y después con el tiempo, cuando se seca, se despega. Incluso los pegamentos fuertes. A Barceló ha tenido denuncias de sus cuadros, que son carísimos, que se les caía las resinas, porque los pegamentos acaban perdiendo. Eso los restauradores saben muchísimo de fijación, pero así todo, muchas veces como utilizamos los pigmentos son minerales, pues muchas veces corroen o colisionan entre ellos, entonces acaban también afectando al pegamento. Y este no sé cómo lo haría, la verdad, porque la grasa, bueno, pues sí, vale, pero la grasa llegaría un momento que también se secaría, o cada vez que te la tocaba te llegaba un trozo de cuadro y de arena, no lo sé. Entonces, en esta época realiza una serie que se llama Las Metamorfosis, que son famosas, ha pasado la historia. Y después, en 1929, se comienza a distanciar. Yo no sé lo que pasa, a este tiene la misma trayectoria que Dalí. Dalí entra en el 24-25 y en el 29 se larga, y este entra en el 24-25 y en el 29 también se larga. Algo debe de pasar ahí, no me sé tampoco al 100%, no sé si pasa algo con Paul Eluard, no sé cuál es el detalle, pero estoy viendo que se repite mucho un esquema de que antes del 29-30, no me creo que todos tuvieran exactamente la evolución en su discurso a la misma vez, en el mismo momento, en la misma fecha. Me creo más bien que pasó algo dentro del grupo que creó mucho malestar y eso hizo que mucha gente se fuera o intentara irse. Bueno, en 1931 pinta la serie de Masacre, me imagino, y al siguiente conoce a Henri Matisse y pasa una temporada con él en Niza. Van conociendo, como os conté también de Oscar Domínguez, que está también con los surrealistas, pero conoce a Picasso, y entonces como que
lo coloniza, le polariza, son personalidades muy fuertes con unas trayectorias ya muy hechas y pintores más jóvenes lo acaban atrayendo y eso a Breton no le gustó nada. Bueno, en 1933 organiza diferentes diseños de escenografía, son todos muy activos con la escenografía, los ballets, etcétera. Tenían que ganarse la vida. Entre ellos están Los destinos de Léonidas Massin, que se hacen muy famosos. En 1936 dibuja la cubierta para la relación de, ¿cómo se llama? La batalla de Acéfalo. La reedición de la batalla de Acéfalo. Hacían ilustradores también muchos, algunos con grabados. Bueno, y continúa realizando dibujos para las distintas publicaciones. Entre el 39 y el 36 también visita España. Yo imagino que visita Cataluña, porque los títulos que he estado viendo tienen todos que ver con Montserrat y con no sé qué. Están en francés, no sé lo que significa. Aube Montserrat y Pasaje de los Prodigios. Bueno, eso lo he traducido yo un poco chorretoso. Se publica también en la revista Minotauro. Todo tiene que ver con el surrealismo. Ya os dais cuenta que aunque él se había alejado del surrealismo, se da cuenta que las publicaciones de Breton, que era un buen gestor, son fundamentales para promocionarse como artista. Porque lo peor que le puede pasar a un artista es ser invisible, porque lo que no se ve no existe. Bueno, reanuda el contacto con el surrealismo en 1936, pero vuelve a romper, como he dicho antes, en 1943. Ya rompe definitivamente, porque el surrealismo ya es que viene circulando de casi desde los años 20, desde antes de los años 20, o sea, lleva ya como muchísimo tiempo y realmente está ya muerto y enterrado el surrealismo, digan lo que quiera. Pero Breton en Estados Unidos vive del cuento casi hasta que se muere, aunque los americanos le hacían ese surrealismo, pero ya está. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial se establece, emigra a Nueva York porque le dan la posibilidad a los norteamericanos, donde continúa trabajando y asimila, como he dicho antes, la mitología y el entorno en el que está, que es totalmente diferente, porque debía ser un shock para un chico campesino, aunque París fuera muy cosmopolita, llegar a América, que América es más pragmática. Aparte, América, yo qué sé, está en pleno boom, por decirlo de alguna forma, en los años 40, que ya es prácticamente una potencia, que si no hubiera sido por el 28 la superproducción, realmente lo era desde el siglo XIX. Lo que pasa es que no podía salir fuera, como salió luego, como potencia, porque tenía el problema de los indios sin resolver en el oeste. Bueno, en Estados Unidos se hace muy amigo y le influye mucho la pintura de gente más joven, que es como Jackson Pollock. Tiene su chiste esto. Y después pasa mucho tiempo en una localidad rural, en un pueblecito de Connecticut, donde trabaja, y además es que él dice que a él lo que más le inspira es la naturaleza. Es que para cualquier trabajo se necesita concentración. Las ciudades grandes son preciosas, pero concentrarte como que no demasiado. Es maravilloso cuando te estás formando porque ves mucho, absorbes de mucha gente, pero después cuando tienes que trabajar como que necesitas un lugar como más aburrido, más soso, más sobrio. Bueno, entonces él cuando se inspira también, en esta época estamos, en Estados Unidos está el expresionismo abstracto, que es el primer movimiento artístico, ya sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial la centralidad pasa de París a Nueva York, y de todas formas el expresionismo abstracto, que también tiene que ver con los que han emigrado allí, también con los americanos, porque son la mayoría hijos de emigrantes, pero ya es autóctono, o sea, es un movimiento vanguardista de norteamericanos. Y entonces él también sufre, aunque ya es mayor, sufre esa influencia y también se ve reflejado en su pintura, que cada vez es más abstracta, y sobre todo, los mitos de los indios americanos le impactan mucho los indígenas norteamericanos. Y en 1946 vuelve a Francia, hace una exposición y entonces se muestran todas las influencias que ha tenido en Estados Unidos. O sea, no se vuelve como se fue, evidentemente, porque está en contacto, como os he dicho, con artistas como Jackson Pollock, los indios, etc. Y entonces tiene una evolución en donde hay expresionismo abstracto, impresionismo, también hay como reminiscencias de movimientos, el tachismo, de movimientos anteriores en el tiempo a él. Y bueno, en 1954 le dan el Premio Nacional de las Artes en Francia. Su pintura es cada vez más abstracta. Yo supongo que es porque ha estado en Estados Unidos con el expresionismo abstracto, mientras que era la guerra, y eso le influye muchísimo. Pero es normal que se evolucione, lo anómalo es quedarte en un sitio. En 1958, en la Bienal de Venecia, le dedican toda una sala gigantesca a toda su obra, le hacen como una retrospectiva. Y después, en 1965, el novelista, ¿cómo se llama? André Malraux, que ¿cómo se llama? Ministro de Cultura, le otorga una
una medalla, un honor, pero también le dice que le hace un encargo, que pinte el techo del Odeón, que después en el 68 es tomado por los revolucionarios. Y bueno, eso es maravilloso. El Odeón es no sé, como un templo en París. En 1941, he de deciros con anterioridad que su primera retrospectiva es el Museo de Arte de Baltimore. Eso ocurre en el 41, pero en el 64 le siguen otra retrospectiva en la Academia de Künste de Berlín. En el 64 también, tengo que leerlo, la fecha, en el Stedelijk de Ámsterdam. En el 76 le hacen otra retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, en el MoMA, Nueva York, como no. En el 76-77 en el Museo de Bellas Artes de Houston, aquí la tierra. Después en el 76 en el Museo de la Villa de París también. Y después en el 81 le hacen otra retrospectiva, está ya consagradísimo, en el Centro Georges Pompidou de París. Y después en 87 en la Galería Harvard Hayward de Londres. Y después muere en París. Todo esto lo hacen en vida, a Dios gracias. Él puede ver cómo está consagrado. Muere en 1987 con 91 años, el 28 de octubre de 1987. Y después de haber tenido una vida plena, después de haber empezado su vida con ese infierno de la Guerra Mundial. Su obra está representada en todos los museos más importantes, el Museo de Arte Moderno de todo el mundo. Pero nosotros tenemos, en Madrid, tenemos el Reina Sofía, que tiene una muestra de pinturas suyas. Bueno, espero que os haya gustado. Vuelvo con el futurismo mañana. Hasta luego.